La lluvia golpeaba con furia los cristales de la imponente mansión de los Montenegro, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sin embargo, ninguna tormenta exterior podía compararse con el huracán de dolor que se vivía dentro de aquellas paredes de piedra fría. El silencio reinaba en los pasillos, un silencio pesado, casi mortal, que solo era interrumpido por el sonido de unos pasos ansiosos que iban de un lado a otro sobre la alfombra persa del salón principal. Octavio Montenegro, un hombre de 35 años, dueño de una de las fortunas más grandes del país y heredero de un imperio textil, se sentía el ser más miserable de la tierra. Su traje italiano, hecho a medida, le apretaba el pecho como si fuera una armadura de plomo. Se pasó una mano por el cabello oscuro, despeinado por la angustia, y miró el reloj de péndulo. Las 3 de la tarde. El especialista debía haber salido ya de la habitación de su hijo. ¿Por qué tardan tanto?, murmuró Octavio para sí mismo con la voz quebrada. Sentada en un sofá de terciopelo beige, revisando su teléfono con una indiferencia que helaba la sangre, estaba Berenice Almagro. Rubia, escultural y siempre impecable, Berenice levantó la vista apenas un segundo, molestada por la ansiedad de su prometido. «Octavio, por el amor de Dios, deja de caminar así», dijo ella con un tono arrastrado y frío. «Me vas a causar una migraña. Los médicos están haciendo su trabajo. Además, ya te dijeron que el niño es débil de nacimiento. No es culpa de nadie». Octavio se detuvo en seco y la miró con incredulidad. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. «Es mi hijo, Berenice. Dante es mi hijo», respondió él apretando los puños. «Tiene 1 año y pesa menos que un recién nacido. Se está apagando, Berenice. Se me muere en los brazos y tú estás ahí, mirando zapatos en internet». Berenice suspiró, bloqueando la pantalla de su celular con un gesto dramático. Se levantó y se acercó a él, posando una mano con uñas perfectamente manicuradas sobre su hombro, pero el gesto carecía de cualquier calidez real. «Cariño, soy realista. Sabes que nunca quise ser pesimista, pero ese niño... Bueno, desde que tu esposa murió en el parto, ese niño no ha hecho más que traernos desgracias y gastos médicos. Quizás es la voluntad de Dios que se reúna con su madre». Octavio se apartó bruscamente de ella, sintiendo una náusea repentina ante sus palabras. Antes de que pudiera responderle como se merecía, la puerta de caoba del piso de arriba se abrió. El doctor Echeverría, un eminente pediatra de la capital, bajó las escaleras con el rostro sombrío quitándose las gafas. Octavio corrió hacia él, subiendo los escalones de 2 en 2. «Doctor, dígame, ¿comió? ¿Lograron que aceptara la fórmula especial que trajeron de Suiza?» El médico negó con la cabeza lentamente, un gesto que cayó como una sentencia de muerte sobre Octavio. «Lo siento mucho, señor Montenegro». El pequeño Dante rechaza todo. Su sistema digestivo está colapsado por la tristeza y la debilidad. No quiere el biberón, no quiere la cuchara. Le hemos puesto suero, pero sus venas son tan frágiles que ya casi no las encontramos. «Tiene que haber algo», gritó Octavio agarrando al médico por las solapas de su bata. «Tengo dinero. Puedo pagar lo que sea. Traiga a alguien de Europa, de Estados Unidos». «No es cuestión de dinero, don Octavio», dijo el médico con suavidad, soltándose. «El niño ha perdido la voluntad de vivir. Es como si le faltara un calor que la medicina no puede replicar. Físicamente se está dejando ir. Si no logramos que ingiera alimento real y nutritivo en las próximas 24 horas, temo que su corazón no resistirá otra noche». Octavio sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en uno de los escalones, cubriéndose el rostro con las manos. El llanto de un hombre poderoso que se siente impotente es el sonido más triste del mundo. Mientras tanto, en la entrada de servicio, la puerta se abría con un chirrido tímido. Isadora Fuentes sacudió su paraguas barato antes de entrar. Tenía 25 años y una belleza natural que no necesitaba maquillaje. Su cabello negro estaba recogido en una trenza humilde y sus ojos grandes, color miel, reflejaban una tristeza profunda, un espejo del dolor que habitaba en esa casa, aunque ella aún no lo sabía.
Isadora venía enviada por la Agencia de Empleo Servicios del Hogar Santa Clara. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Hacía apenas 2 meses, su vida se había derrumbado. Su propio bebé, su pequeño angelito, había nacido prematuro y no había sobrevivido a una fiebre repentina por falta de recursos en el hospital público. Isadora había quedado con los brazos vacíos, el corazón roto y el cuerpo lleno de vida. Su pecho aún producía leche, una leche destinada a un hijo que ya no estaba. Cada vez que sentía la presión en su pecho, lloraba en silencio. Era un recordatorio físico de su pérdida. Necesitaba trabajar para no volverse loca, para pagar las deudas del funeral y para ayudar a su madre enferma. «Tú debes ser la nueva», dijo la ama de llaves, la señora Gertrudis, una mujer mayor de rostro severo pero ojos cansados. «Llegas tarde por la lluvia». «Lo siento mucho, señora», dijo Isadora con voz suave y educada. «El autobús se retrasó. Vengo para el puesto de limpieza general. Pisos, ventanas, lo que haga falta». Sí, aquí hace falta de todo. Pero escucha bien, muchacha». Gertrudis bajó la voz mirando hacia la escalera principal. «Esta casa está de luto, aunque no haya muerto nadie todavía. El patrón, el señor Octavio, está desesperado. El niño está muy mal, así que quiero silencio absoluto. Limpias, abrillantas y te haces invisible. Nada de ruidos, nada de preguntas y, sobre todo, no molestes a la señorita Berenice, la prometida del patrón. Es complicada». Isadora asintió, sintiendo una punzada de compasión. Un niño enfermo. Su instinto maternal se despertó de inmediato. «Entendido, señora Gertrudis. Seré como una sombra». Gertrudis le entregó un uniforme gris, sencillo y almidonado. Isadora se cambió en un pequeño cuarto cerca de la cocina. Al salir, comenzó su labor en el pasillo de la planta baja. El ambiente de la casa era opresivo. Se notaba la falta de una mano amorosa. Los muebles eran caros, pero la casa estaba fría. Mientras frotaba el suelo de mármol, intentando concentrarse en el movimiento circular del trapo para no pensar en su propio dolor, escuchó algo. Fue un sonido leve, casi imperceptible, que venía del piso de arriba, filtrándose a través de la enorme escalera. Era un llanto, pero no era un llanto fuerte y vigoroso de un niño sano. Era un gemido, un lamento débil, como el de un gatito abandonado bajo la lluvia. Era el sonido de la resignación. Isadora se detuvo en seco. El trapo cayó de sus manos. Su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Ese sonido activó algo primitivo en ella. Su cuerpo reaccionó al instante. Sintió la subida de la leche, una respuesta biológica y emocional que la hizo jadear. «Pobrecito», susurró mirando hacia arriba. Berenice pasó en ese momento por el pasillo, taconeando con fuerza. Vio a Isadora parada y frunció el ceño. «¿Tú? ¿Qué haces ahí parada mirando las moscas?», le espetó Berenice con desprecio. «Te pagan para limpiar, no para espiar. Sigue trabajando o haré que te echen a la calle antes de que cobres tu primer peso». Isadora bajó la cabeza rápidamente, ocultando la lágrima que se le había escapado. «Disculpe, señorita. Ya sigo. Más te vale. Y no subas arriba. Arriba solo suben los médicos y la familia. La servidumbre se queda abajo», sentenció Berenice antes de entrar al salón a servirse una copa de vino, indiferente al drama que ocurría sobre su cabeza. Isadora volvió a frotar el suelo, pero su mente ya no estaba en la limpieza. Su mente estaba arriba, con ese niño desconocido que lloraba con la misma desesperación con la que lloraba su alma. Sabía, con esa certeza que solo tienen las madres, que ese bebé tenía hambre. No hambre de comida, sino hambre de vida, de calor, de contacto. La noche cayó sobre la mansión. Los médicos se fueron, dejando instrucciones precisas y caras largas. Octavio se encerró en su despacho a beber whisky, incapaz de soportar ver a su hijo morir lentamente. La enfermera de turno, una mujer contratada por agencia que no tenía ningún apego emocional con el niño, se quedó en la habitación del bebé, revisando su celular con aburrimiento. Isadora terminó su turno.
Debería haberse ido. Ya había cumplido sus 8 horas. Pero no podía mover los pies hacia la puerta de salida. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero adentro el silencio había vuelto, roto ocasionalmente por ese gemido débil que le taladraba el cerebro. «No puedo irme», pensó Isadora. «No puedo dejarlo así». Se escondió en la alacena de limpieza cuando la señora Gertrudis hizo la ronda para apagar las luces. Esperó. Esperó hasta que el reloj dio las 12 de la noche. La casa estaba en penumbra. Con el corazón en la garganta y los zapatos en la mano, para no hacer ruido, Isadora salió de su escondite. Miró hacia la escalera. Sabía que si la atrapaban, iría a la cárcel o, como mínimo, perdería el empleo que necesitaba para comer. Pero el instinto era más fuerte que el miedo. El instinto era una fuerza de la naturaleza que la empujaba escaleras arriba, hacia la habitación donde la vida de un inocente pendía de un hilo. Subió el primer escalón, luego el segundo. La madera crujió levemente, y ella se congeló. Nadie apareció. Siguió subiendo, guiada únicamente por el sonido agónico del pequeño Dante, un sonido que la llamaba, que le suplicaba ayuda. Isadora Fuentes, la simple limpiadora, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría el destino de todos en esa casa. El pasillo del segundo piso era largo y estaba decorado con cuadros de antepasados de la familia Montenegro que parecían juzgar a Isadora con sus miradas severas desde la penumbra. Ella caminaba pegada a la pared conteniendo la respiración. Al final del corredor, una puerta estaba entreabierta. De allí salía una luz tenue, de una lámpara de noche, y el sonido rítmico de una máquina de monitoreo médico. Bip, bip, bip. Un ritmo lento, demasiado lento. Isadora se asomó con cautela. La habitación era enorme, llena de juguetes caros que nunca habían sido usados. Un caballo de madera importado, osos de peluche gigantes, un tren eléctrico. Pero en medio de tanto lujo, una cuna de barrotes dorados parecía una jaula fría. En un sillón reclinable, la enfermera de turno dormía profundamente con la boca abierta, roncando suavemente. La negligencia de aquella mujer hizo que a Isadora le hirviera la sangre. ¿Cómo podía dormir cuando un niño sufría a su lado? Sin hacer ruido, Isadora se deslizó dentro de la habitación. Sus pies descalzos se hundieron en la alfombra blanca. Se acercó a la cuna como quien se acerca a un altar sagrado. Lo que vio le rompió el corazón en 1000 pedazos. Dante, el heredero de la fortuna Montenegro, era un saquito de huesos. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, dejando ver las venitas azules en su frente. Tenía los ojos cerrados, hundidos en unas ojeras violáceas que no deberían existir en el rostro de un bebé de 1 año. Sus labios estaban secos, agrietados. Movía la cabecita de un lado a otro muy despacio, emitiendo ese gemido que Isadora había escuchado desde abajo. Era el llanto de quien ya no tiene fuerzas para gritar. «¡Mi vida!», susurró Isadora, incapaz de contenerse. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Al escuchar la voz suave, Dante abrió los ojos. Eran 2 pozos negros, inmensos y tristes. La miró sin miedo como si la hubiera estado esperando. Isadora sintió un dolor físico en el pecho. Su blusa del uniforme comenzaba a humedecerse. Su cuerpo le gritaba lo que tenía que hacer. Era una locura. Era inapropiado. Era peligroso. Pero ver a ese niño morir de hambre teniendo ella el alimento de la vida listo para ofrecer, era un crimen contra Dios no actuar. Miró a la enfermera. Seguía dormida. Miró la puerta, cerrada. Con manos temblorosas pero firmes, Isadora bajó la barandilla de la cuna. El metal hizo un leve clic que sonó como un disparo en el silencio de la noche. La enfermera se removió, pero no despertó. Isadora esperó un segundo, con el corazón galopando, y luego metió los brazos bajo el pequeño cuerpo de Dante. Pesaba tan poco, era como levantar una pluma. Estaba frío. «Ven aquí, mi amor. Ven aquí, pequeño», murmuró ella, acunándolo contra su pecho. El contacto piel con piel fue eléctrico. Dante soltó un suspiro profundo al sentir el calor humano, el olor a limpio y a madre que emanaba de Isadora.
Ella se sentó en el suelo, oculta detrás de la cuna para que, si alguien entraba, no la vieran de inmediato. Desabotonó su uniforme con torpeza por la urgencia. Liberó su seno, lleno y dolorido, y lo acercó a la boquita reseca del bebé. «Come, mi cielo. Por favor, come», rogó ella. Al principio, Dante no reaccionó. Estaba demasiado débil, acostumbrado a rechazar las tetinas de plástico y las cucharas frías. Pero entonces, el olor de la leche materna, dulce y tibia, llegó a sus sentidos. Su instinto de supervivencia, que estaba a punto de apagarse, se encendió con una chispa furiosa. Dante abrió la boca y buscó. Cuando encontró el pezón, se aferró a él con una desesperación que hizo jadear a Isadora. El bebé comenzó a succionar. Al principio fueron tragos débiles, titubeantes, pero en cuanto el líquido tibio y nutritivo tocó su garganta, los ojos de Dante se abrieron de par en par. Era néctar, era vida pura. No era esa fórmula química que le daban, era amor líquido. Isadora cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra la pared. Una mezcla de placer y dolor la invadió. Sentía cómo la vida fluía de su cuerpo al del niño. Visualizaba a su propio hijo, a su bebé perdido, y por un momento, en la penumbra de esa habitación ajena, Dante se convirtió en su hijo, y ella se convirtió en su madre. «Eso es, mi valiente, eso es. Toma todo lo que necesites», le susurraba ella, acariciando la cabecita del niño, que tenía poco pelo y muy fino. Ocurrió algo que la ciencia no podría explicar fácilmente, o quizás sí, pero que en ese momento pareció magia. A medida que Dante bebía, el color empezó a volver a sus mejillas. La palidez cadavérica fue reemplazada por un tono rosado tenue. Sus manitas, que antes estaban flácidas, se cerraron, y una de ellas agarró con fuerza el dedo índice de Isadora. El monitor cardíaco, que antes marcaba un ritmo lento y peligroso, empezó a acelerarse ligeramente, encontrando un compás más fuerte y estable. Bip, pip, pip, pip. Isadora no sabía cuánto tiempo pasó. Pudieron ser 10 minutos o 1 hora. El tiempo se detuvo en esa burbuja de amor clandestino. Dante no paraba. Bebía con ansia, recuperando en minutos la energía que había perdido en semanas. Hacía ruiditos de satisfacción, esos gruñidos suaves que hacen los bebés cuando están llenos y felices. De repente Dante se soltó. Suspiró profundamente con la leche escurriendo por la comisura de sus labios y miró a Isadora. Ya no había tristeza en sus ojos, sino una paz absoluta y una gratitud infinita. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin dientes, pero iluminó la habitación más que la lámpara de lujo. Isadora le limpió la boquita con su pulgar y le besó la frente. «Ya estás a salvo», le prometió. «Mientras yo esté aquí, no pasarás hambre». Entonces, el sonido de la manija de la puerta girando heló la sangre de Isadora. Se escucharon pasos pesados en el pasillo y la voz inconfundible de Octavio Montenegro hablando en voz baja con alguien, probablemente el médico de guardia nocturna. «Solo quiero verlo un momento antes de intentar dormir, doctor. Tengo un mal presentimiento». Isadora entró en pánico. Estaba sentada en el suelo, con el uniforme desabotonado, el pecho fuera y el heredero de los Montenegro en brazos. Si la encontraban así, pensarían que estaba haciéndole daño o que era una pervertida. La echarían, la denunciarían, y Dante volvería a quedarse solo. La enfermera en el sillón emitió un ronquido fuerte y se movió, a punto de despertar. Isadora no tenía escapatoria. La cuna estaba entre ella y la puerta, pero si se levantaba para dejar al niño, Octavio la vería en cuanto entrara. La puerta comenzó a abrirse lentamente. La luz del pasillo dibujó una línea en el suelo que se iba ensanchando, acercándose peligrosamente al rincón, donde Isadora abrazaba al bebé millonario que acababa de salvar. Isadora apretó a Dante contra su pecho, rezando un Ave María en silencio, esperando el final, pero sabiendo que, pasara lo que pasara, esos minutos de vida habían valido la pena. El destino estaba a punto de chocar de frente con la realidad. La puerta se abrió por completo. «¿Qué significa esto?». La voz de Octavio resonó como un trueno en la habitación.
Isadora levantó la vista, aterrorizada, encontrándose con los ojos de Octavio. Pero él no miraba el pecho descubierto de ella, ni su ropa de sirvienta. Sus ojos estaban clavados en el rostro de su hijo, porque Dante, el niño que hacía 2 horas no podía ni levantar los párpados, estaba ahora despierto, con las mejillas sonrosadas, y al ver a su padre, levantó una manita y soltó una pequeña risa gorgoteante. El silencio que siguió fue absoluto. Octavio estaba paralizado en el umbral, incapaz de procesar el milagro que tenía delante, mientras la limpiadora sostenía la fuente de ese milagro en sus brazos temblorosos. El tiempo pareció detenerse en la lujosa habitación del pequeño Dante. El único sonido era la respiración agitada de Isadora y el suave balbuceo del bebé, que ahora descansaba contra el pecho de la mujer, satisfecho y tranquilo. Octavio Montenegro dio un paso dentro de la habitación, con los ojos muy abiertos, como quien presencia una aparición. Su mente de empresario, acostumbrada a los números y a la lógica fría, no lograba procesar la escena. Allí estaba la chica de la limpieza, esa joven humilde a la que apenas había visto el rostro, sentada en el suelo con su hijo en brazos. La enfermera, despertada bruscamente por la entrada del patrón, se levantó de un salto del sillón, frotándose los ojos y arreglándose el uniforme con nerviosismo. Al ver la escena, su rostro palideció y luego se tornó rojo de ira defensiva. «Señor Montenegro», exclamó la enfermera con voz chillona. «Yo no sabía nada. Esta intrusa se coló mientras yo revisaba los medicamentos. Suelta al niño ahora mismo, sucia». La enfermera se abalanzó hacia Isadora con la intención de arrebatarle al bebé. Isadora, por instinto, se encogió, protegiendo la cabecita de Dante con su mano y girando su cuerpo para usar su propia espalda como escudo. «¡No lo toque!», gritó Isadora con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Sus ojos miel brillaban con lágrimas, pero también con una determinación ferocidad de leona. «Acaba de comer. Si lo mueve bruscamente va a vomitar y está muy débil». «¿Comer?». La enfermera se detuvo, escandalizada. «Señor, esta mujer está loca. Seguro le dio alguna porquería que trajo de la calle. Debemos llamar a seguridad». «¡Silencio!». La voz de Octavio retumbó en las paredes, cortante como un látigo. Octavio ignoró a la enfermera y se arrodilló lentamente frente a Isadora. No le importó arruinar los pantalones de su traje de $1000. Quedó a la altura de los ojos de la muchacha. Isadora temblaba, abrochándose torpemente los botones de su uniforme con una mano, mientras con la otra sostenía al bebé. La vergüenza le quemaba las mejillas, pero no soltó a Dante. Octavio extendió una mano temblorosa, no hacia Isadora, sino hacia su hijo. Rozó la mejilla de Dante con el dorso de sus dedos. Estaba caliente. Estaba suave. Ya no tenía esa frialdad de cera que había tenido horas antes. Dante, al sentir el toque de su padre, giró la cabeza y bostezó plácidamente. Sus ojos, antes hundidos y apagados, ahora tenían un brillo de vida. El niño estiró una mano y agarró el dedo de su padre con fuerza. Octavio sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Un nudo gigante le impedía hablar. Miró el biberón de fórmula intacto sobre la mesita de noche. Miró a la enfermera inútil y finalmente miró a Isadora. ¿Tú lo alimentaste?», preguntó Octavio en un susurro ronco. Isadora bajó la mirada avergonzada. «Perdóneme, señor, sé que no debía. Sé que soy solo la limpiadora. Pero lloraba tanto, lloraba de hambre, señor. Y yo perdí a mi hijo hace poco, y tengo leche, y no pude soportarlo. No me denuncie, por favor. Solo quería que dejara de sufrir». Octavio sintió como si le hubieran dado una bofetada de realidad. Esa mujer humilde, que cargaba con su propio duelo reciente, había tenido más compasión y capacidad de sacrificio que todos los médicos caros y que su propia prometida. La enfermera intentó hablar de nuevo. «Señor, eso es antihigiénico. Es una barbaridad. La leche de una sirvienta no puede...». Octavio se puso de pie de golpe, recuperando su estatura imponente. Se giró hacia la enfermera con una mirada que podría haber congelado el infierno. «Lárguese», dijo en voz baja.
pero letal. ¿Cómo dice? «¡Que se largue de mi casa!», gritó Octavio, perdiendo la compostura. «Usted dormía mientras mi hijo moría de hambre. Esta mujer le ha salvado la vida. Recoja sus cosas y salga ahora mismo, o juro que me aseguraré de que no vuelva a trabajar en ningún hospital de este país». La enfermera, aterrorizada, tomó su bolso y salió corriendo de la habitación sin mirar atrás. El silencio volvió. Octavio respiró hondo, tratando de calmarse. Volvió a mirar a Isadora, que seguía en el suelo, asustada por los gritos. «Levántate, por favor», le dijo Octavio, extendiéndole la mano. Su tono había cambiado completamente. Ahora era suave, casi reverente. Isadora dudó un segundo, pero tomó la mano grande y fuerte de su patrón. Él la ayudó a levantarse con delicadeza, como si ella fuera una dama de la alta sociedad y no la chica que fregaba los inodoros. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Isadora, señor. Isadora Fuentes». «Isadora». Octavio repitió el nombre como si fuera una oración. «Isadora, no tengo palabras. Los médicos dijeron que esta noche sería crítica. Dijeron que su corazón no aguantaría. Y tú le has devuelto la vida». Isadora miró al bebé dormido en sus brazos. «Él es fuerte, señor. Solo necesitaba calor y algo natural». La fórmula le caía pesada. Su estomaguito la rechazaba por la tristeza. Octavio observó la conexión entre ambos. Dante dormía en los brazos de Isadora, con una paz que nunca había tenido con nadie, ni siquiera con él. «Isadora, no te vas a ir», dijo Octavio con firmeza. «No puedes irte a tu casa hoy». Isadora se alarmó. «Pero señor, mi turno terminó hace horas. Mi madre me espera». «Mandaré un chofer a buscar a tu madre si es necesario, o le avisaremos. Pero Dante te necesita. Mira cómo duerme. Si te vas ahora y se despierta con hambre, tengo miedo de que vuelva a caer. Tengo miedo de perderlo». La súplica en los ojos de ese hombre poderoso desarmó a Isadora. Vio en él no al millonario, sino a un padre aterrorizado. Y miró a Dante, ese pedacito de cielo que ahora parecía depender de ella. «Me quedaré, señor. Me quedaré esta noche junto a él». Octavio asintió, sintiendo un alivio tan grande que casi se marea. «Gracias. Puedes usar el sillón o la cama de invitados de al lado. Pediré a Gertrudis que te traiga ropa cómoda y comida. Pide lo que quieras». «Solo un vaso de agua, señor. Para tener leche necesito beber mucha agua». Octavio sonrió, una sonrisa triste pero genuina, la primera en meses. «Tendrás toda el agua del mundo, Isadora». Esa noche, mientras la lluvia cesaba afuera, dentro de la mansión Montenegro ocurría un cambio silencioso. Isadora se sentó en el sillón con Dante en brazos, velando su sueño. Octavio se quedó en el pasillo, mirando desde la puerta entreabierta durante horas, incapaz de irse a dormir, maravillado por el cuadro maternal que tenía ante sus ojos. La limpiadora convertida en ángel guardián. La mañana llegó a la mansión Montenegro con un sol radiante que entraba por los ventanales, un contraste absoluto con la tormenta de la noche anterior. La luz iluminaba el polvo de oro que flotaba en el aire, pero sobre todo iluminaba el rostro de Dante, que despertó sin llorar. Isadora había dormido apenas unas horas, incómoda en el sillón, pero no le importaba. Cuando Dante abrió los ojos y buscó su pecho instintivamente, ella sonrió. Lo alimentó de nuevo, acariciando su manita. El niño comió con avidez. Ya no parecía un enfermo terminal. Parecía un bebé convaleciente, sí, pero con ganas de vivir. La puerta se abrió y entró Gertrudis, la ama de llaves, trayendo una bandeja con un desayuno abundante. Frutas, huevos, pan recién horneado y una jarra grande de jugo y agua. Gertrudis, que normalmente tenía el ceño fruncido, miraba a Isadora con una mezcla de sorpresa y respeto. «El patrón ordenó que desayunes bien», dijo Gertrudis dejando la bandeja en una mesita. «Dice que necesitas fuerzas. Muchacha, en 40 años trabajando aquí, nunca había visto algo así. El señor Octavio está cambiado». «Solo hice lo que cualquier madre haría, doña Gertrudis», respondió Isadora con humildad. «No, hija, hiciste lo que nadie más pudo». En ese momento, Octavio entró en la habitación. Estaba afeitado, olía a colonia cara
y vestía un traje gris impecable. Pero lo más notable era su energía. Ya no caminaba arrastrando los pies. Se acercó a la cuna donde Isadora acababa de dejar a Dante para que le cambiaran el pañal. «Buenos días», dijo Octavio con voz clara. Dante, al escuchar a su padre, emitió un gorjeo alegre. Octavio lo levantó en el aire, riendo. «Mírate, tienes color, pesas más, lo juro». Octavio abrazó a su hijo y luego se volvió hacia Isadora. «Isadora, tenemos que hablar de tu situación». Isadora se alisó el uniforme arrugado. «Sí, señor. Si ya está mejor, puedo volver a mis labores de limpieza abajo». «No». Octavio negó rotundamente. «Absolutamente no. Isadora, estás despedida». El corazón de Isadora se detuvo. ¿Despedida?», balbuceó sintiendo que el suelo se abría. «¿Pero qué hice mal?». Octavio sonrió, dándose cuenta de su error al expresarse. «No, no me entiendes. Estás despedida como limpiadora. No quiero que vuelvas a tocar un trapo de suelo en esta casa. Isadora, quiero contratarte formalmente como la nana de Dante. Y como su nodriza, quiero que vivas aquí, en la casa. Tendrás la habitación contigua a la del niño, un sueldo 3 veces mayor al que ganabas limpiando, y todos los fines de semana libres para ver a tu familia, aunque ellos también pueden venir a visitarte». Isadora abrió la boca, incrédula. ¿Nana? ¿Vivir allí? Era la solución a todos sus problemas económicos, y además, no tendría que separarse del pequeño Dante, a quien ya empezaba a querer como propio. «Señor, yo no sé qué decir. No tengo estudios de enfermería ni de educación. Tienes lo único que importa, el amor que le salvó la vida. ¿Aceptas?». Isadora miró a Dante, que la observaba desde los brazos de su padre. «Acepto, señor, con todo mi corazón». La noticia corrió como la pólvora entre el servicio. La Cenicienta había subido de categoría, pero no todos estaban felices. Alrededor del mediodía, un coche deportivo rojo frenó con un chirrido en la entrada principal. Berenice Almagro entró en la mansión cargada de bolsas de compras exclusivas, lanzando las llaves al mayordomo sin mirarlo. «Octavio», gritó desde el vestíbulo. «Octavio, cariño, tengo que contarte sobre el desastre en el spa. Me pusieron una mascarilla horrible». Berenice subió las escaleras haciendo sonar sus tacones. Entró en la habitación de Dante sin tocar, esperando encontrar el ambiente lúgubre de siempre, quizás esperando en secreto la noticia de que el problema, el niño, había dejado de existir. Lo que encontró la dejó helada. Octavio estaba sentado en la alfombra, jugando con un sonajero, y en el sillón principal, la sirvienta, esa tal Isadora, estaba sentada cómodamente, meciendo al niño que reía suavemente. Berenice soltó las bolsas, que cayeron al suelo con ruido. «¿Qué significa esto?», siseó con los ojos clavados en Isadora. «¿Por qué el servicio no está en la cocina? ¿Y por qué ese niño está haciendo ruido?». Octavio se levantó. Su rostro se endureció al ver a su prometida. «Berenice, te presento a la nueva nana de Dante. Isadora vivirá con nosotros a partir de hoy. Ella le salvó la vida anoche. Lo está amamantando». La cara de Berenice se transformó en una máscara de asco. «¿Amamantando?», repitió con repulsión. «Octavio, qué asco. Es una empleada, quién sabe qué enfermedades tiene. Es algo primitivo, animal. Deberías haber contratado a una profesional de una agencia suiza, no a una... recoge basura». Isadora bajó la cabeza, herida, apretando a Dante contra ella. Octavio dio un paso hacia Berenice, furioso. «Cuidado con lo que dices, Berenice. Esa empleada ha logrado lo que tú nunca intentaste, darle amor a mi hijo. Dante está recuperándose gracias a ella, y se queda. Es mi última palabra». Berenice, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno y que Octavio la miraba con una frialdad desconocida, cambió de táctica rápidamente. Era una actriz consumada. Su rostro se suavizó, forzó una sonrisa y se acercó. «Ay, tontito, no te enojes. Solo me preocupo por la higiene del bebé. Tienes razón, si el niño está mejor, eso es lo importante». Berenice se acercó a Isadora con una falsedad que hacía doler los dientes. «A ver, déjame ver al heredero. Pásamelo».
Berenice extendió los brazos con sus uñas largas y afiladas. Isadora miró a Octavio, quien asintió levemente. Con miedo, Isadora entregó a Dante a los brazos de Berenice. En el instante en que Dante sintió los brazos rígidos de Berenice y olió su perfume fuerte y químico, su cara se arrugó. El niño comenzó a llorar desesperadamente, un llanto de miedo, pataleando para alejarse de ella. ¡Ay! ¡Me va a ensuciar el vestido!, gritó Berenice, alejándolo de su cuerpo con asco. ¡Calla, niño, calla! Dante gritaba más fuerte, poniéndose rojo. Octavio iba a intervenir, pero Isadora fue más rápida. Sin pedir permiso, le quitó el niño a Berenice. «Venga, mi amor, ya pasó». «Shh», susurró Isadora, acunándolo contra su pecho. Casi instantáneamente, el llanto de Dante cesó. Se aferró al uniforme de Isadora y escondió la carita en su cuello, soltando un suspiro de alivio. La escena fue devastadora para el ego de Berenice. Ahí estaba la prueba irrefutable. El niño odiaba a la prometida millonaria y adoraba a la exlimpiadora pobre. Octavio miró a las dos mujeres. La comparación era inevitable. Una era fría, superficial y egoísta. La otra era cálida, natural y amorosa. Por primera vez en años, Octavio se preguntó qué demonios hacía con una mujer como Berenice. «Creo que Dante ha dejado claro con quién quiere estar», dijo Octavio secamente. «Berenice, será mejor que te vayas a descansar. Isadora tiene trabajo que hacer». Berenice sintió el veneno de la envidia correr por sus venas. Se sintió humillada frente a la servidumbre y rechazada por su propio prometido. Miró a Isadora con un odio puro y concentrado. Esa muchacha de barrio no sabía con quién se había metido. «Claro, querido», dijo Berenice con una sonrisa tensa. «Me iré a mi cuarto. Bienvenida a la casa, Isadora. Espero que tu estancia sea inolvidable». Berenice salió de la habitación, pero su mente ya estaba maquinando. Mientras caminaba por el pasillo, sacó su teléfono y marcó un número. «¿Aló? Necesito que investigues a alguien», susurró al teléfono mientras sus ojos brillaban con malicia. «Se llama Isadora Fuentes. Quiero saber todo. Sus deudas, sus exnovios, sus pecados. Quiero basura para destruirla. Nadie me quita mi lugar. Nadie». Dentro de la habitación, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Isadora y Dante compartían una mirada de complicidad, mientras Octavio los observaba, sintiendo que, por fin, la mansión empezaba a convertirse en un hogar. Pero la envidia es una sombra alargada, y Berenice apenas comenzaba su juego. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche de tormenta en la que el destino de la familia Montenegro cambió para siempre. La mansión, antes gris y silenciosa, ahora tenía un color diferente. Se escuchaban risas, el sonido de juguetes cayendo al suelo y, sobre todo, la vida que emanaba del pequeño Dante. El niño había florecido de una manera que los médicos calificaban de inexplicable. Había ganado peso, sus mejillas estaban rellenas y sonrosadas, y sus ojos brillaban con picardía. Ya intentaba ponerse de pie agarrándose de los muebles, celebrando cada pequeño logro con aplausos torpes y miradas hacia su adorada nana. Isadora también había cambiado. La buena alimentación y la tranquilidad de tener un techo seguro la habían embellecido aún más. Su piel tenía un brillo especial y, aunque vestía sencillos uniformes de niñera en colores pastel, irradiaba una elegancia natural que no pasaba desapercibida para nadie, especialmente para Octavio. Esa tarde, Octavio llegó temprano de la empresa. Traía una caja grande con un lazo rojo. «Llegó papá», anunció Isadora alegremente, cargando a Dante en sus brazos mientras bajaban la escalera principal. Dante estiró los brazos hacia su padre, gritando un sonoro «¡Papá!». El corazón de Octavio se derritió, tomó a su hijo y lo llenó de besos. «Cada día está más fuerte, Isadora, y todo es gracias a ti», dijo Octavio, mirándola con una intensidad que hizo que Isadora se sonrojara y bajara la vista. «Es un niño valiente, señor. Solo necesitaba amor. Traje algo», dijo Octavio, señalando la caja. «Son juguetes educativos. ¿Y esto?». Sacó una bolsa pequeña de terciopelo y se la entregó a Isadora.
Ella retrocedió un paso, sorprendida. «Señor, no puedo aceptar regalos. Mi sueldo es más que suficiente. Ábrelo. No es un pago. Es gratitud». Isadora abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro había una fina cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Sencilla pero hermosa. «Para que te proteja igual que tú proteges a mi hijo», susurró Octavio, rozando accidentalmente los dedos de Isadora. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de ambos. Hubo un silencio cargado de algo que no era solo gratitud patronal, era una atracción prohibida y pura. Desde la barandilla del segundo piso, una sombra observaba la escena. Berenice Almagro apretaba la barandilla de madera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos destilaban veneno. Había soportado ver cómo esa sirvienta se ganaba al niño, pero ver cómo se ganaba el corazón de Octavio era intolerable. «Disfruta tu momento, mujercita», murmuró Berenice para sí misma, «porque será el último». Esa noche, Berenice puso en marcha la primera fase de su plan. Esperó a que Octavio se sentara en su estudio con una copa de coñac, relajado tras jugar con el niño. Ella entró, vestida con una bata de seda negra, sirviéndose una copa sin preguntar. «El niño está precioso, Octavio, tengo que admitirlo», dijo ella, sentándose en el borde de su escritorio, cruzando las piernas. «Aunque me preocupa algo». Octavio frunció el ceño, dejando su libro a un lado. «¿Qué te preocupa? Dante está mejor que nunca». «Físicamente sí, pero ¿no notas algo extraño?» Berenice bajó la voz, adoptando un tono de falsa confidencialidad. «Esa dependencia que tiene con ella. Es antinatural, Octavio. El niño no quiere estar con nadie más. Ni conmigo ni contigo a veces. Solo con ella. Es su nodriza, Berenice. Es normal. Es normal que un bebé llore como si lo estuvieran matando si ella sale de la habitación 5 minutos. Hablé con una amiga psicóloga y me dijo que a veces estas mujeres de origen humilde usan métodos antiguos. ¿De qué estás hablando?» «Hierbas, Octavio. Tés para dormir. Cosas para hacerlos dependientes. En los pueblos lo hacen todo el tiempo para que los niños no molesten. ¿Has revisado lo que le da de beber cuando tú no estás?» Octavio se tensó. La idea era ridícula, pero el tono venenoso de Berenice sabía dónde clavar la duda. Isadora no haría eso. Ella lo ama. ¿Lo ama a él o ama la vida de reina que le has dado? Berenice se acercó y acarició la mejilla de Octavio. «Mírala. Ha cambiado. Ya no baja la cabeza. Se pasea por la casa como si fuera la señora. Y he visto cómo te mira, Octavio. Te mira como si fueras su propiedad. Esa mujer es una arribista. Está usando al niño para llegar a ti, para asegurar su futuro. ¿Crees que una simple limpiadora no sueña con ser la esposa del millonario? Es la historia más vieja del mundo». Octavio apartó la mano de Berenice y se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Berenice, estás imaginando cosas». «Espero que sí, mi amor. Espero estar loca. Pero por si acaso, no le confíes las llaves de tu vida tan rápido. La sangre no es agua, Octavio. Ella viene de la miseria, y la miseria enseña a la gente a ser astuta, no leal». Berenice salió del despacho, dejando a Octavio solo con el eco de sus palabras. Aunque él quería confiar en Isadora, la semilla de la duda había sido plantada en terreno fértil. Al día siguiente, la atmósfera en la casa cambió sutilmente. Octavio miraba a Isadora con más escrutinio. Cuando ella le preparaba un té al bebé, él se acercaba y olía la taza, buscando algo extraño. Isadora, inocente y transparente, notó el cambio en el patrón, esa frialdad repentina, pero no entendía la causa. Berenice, por su parte, comenzó una campaña de humillación silenciosa. Cuando Octavio no estaba, le daba órdenes absurdas a Isadora. «Esa ropa que llevas huele a comida barata», le dijo Berenice en el pasillo, tapándose la nariz. «Cámbiate antes de tocar al niño. No quiero que mi futuro hijastro huela a pobreza». Isadora aguantaba las lágrimas, abrazando a Dante. «Sí, señorita Berenice, lo haré enseguida». «Y otra cosa», añadió Berenice, acorralándola contra la pared.
No te hagas ilusiones con el señor Octavio. Él es amable con todos sus empleados, hasta con los perros. No confundas caridad con interés. Tú eres, y siempre serás, la sirvienta que tuvo suerte de tener leche. Nada más. Isadora asintió, tragándose su orgullo por el bien de Dante. Pero no sabía que las palabras hirientes eran solo el preludio. La verdadera trampa estaba a punto de cerrarse. El fin de semana se celebraba el aniversario de la Fundación Montenegro. Era una cena de gala íntima pero importante que se llevaría a cabo en la mansión. Asistirían socios, inversores y amigos de la alta sociedad. Octavio quería aprovechar la ocasión para presentar a Dante en sociedad, demostrando que los rumores sobre la mala salud de su heredero eran cosa del pasado. «Quiero que bajes con él a las 8», le instruyó Octavio a Isadora esa mañana. Estaba distante, pero cortés. «Vístelo con el traje azul marino. Y tú, ponte algo adecuado. Gertrudis te dará un vestido discreto». La noche llegó. La mansión brillaba con luces de cristal y adornos florales. La música de un piano de cola llenaba el ambiente. Los invitados, gente de mucho dinero y apellidos compuestos, bebían champán y reían suavemente. A las 8 en punto, Isadora apareció en lo alto de la escalera con Dante en brazos. El niño estaba precioso, saludando con la manita. Isadora llevaba un vestido azul oscuro, sencillo, de corte clásico, que Gertrudis le había prestado. Con el cabello recogido y su porte digno, parecía una Madonna renacentista. El salón se quedó en silencio. Todos miraron hacia arriba. «¡Qué belleza!», exclamó una de las socias mayores de Octavio. Octavio, desde abajo, sintió un orgullo inmenso al ver a su hijo sano y feliz. Por un momento, olvidó las dudas sembradas por Berenice. Subió unos escalones para recibir a su hijo. Berenice, vestida con un traje de lentejuelas doradas que gritaba ostentación, sintió que la sangre le hervía. Esa sirvienta estaba robándole el protagonismo en su propia casa, ante sus propios amigos. Era el momento. Berenice se deslizó hacia la mesa auxiliar donde había dejado su bolso de mano olvidado estratégicamente. Aprovechando que todos miraban a la escalera, sacó el objeto, el broche de los zafiros reales, una joya familiar de los Montenegro valorada en una fortuna que Octavio le había regalado como compromiso. Con movimientos rápidos de carterista, Berenice se acercó a la silla donde Isadora había dejado el bolso de pañales del bebé minutos antes de subir a cambiarlo. Nadie la vio. Deslizó la joya en el bolsillo lateral del bolso de tela barata de Isadora, ocultándola entre toallitas húmedas y un chupete de repuesto. La cena transcurrió con normalidad. Isadora se mantuvo en un rincón, discreta, cuidando que Dante no se asustara con el ruido. Varios invitados se acercaron a felicitarla por su buena mano con el niño. Octavio la miraba de reojo, admirando su paciencia. Entonces llegó el postre y el drama. «¡Mi broche!». El grito de Berenice cortó la música y las conversaciones como un cuchillo. «Octavio, mi broche de zafiros, no está». Berenice se levantó de la mesa, fingiendo un ataque de pánico hiperventilado. «¿Cómo que no está?», preguntó Octavio alarmado. «Lo tenías puesto hace un momento. Me lo quité para ir al baño porque me molestaba el cierre y lo dejé sobre la mesita del recibidor. Y ya no está». Berenice comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo. «Es la joya de tu abuela. Alguien lo ha robado». Un murmullo de escándalo recorrió la sala. Los invitados se miraban unos a otros. «Calma, por favor», dijo Octavio, tratando de mantener el control. «Debe haberse caído. Busquemos bien». Buscaron bajo los muebles, en las alfombras, en el baño. Nada. «Octavio», dijo Berenice secándose los ojos con un pañuelo de seda. «No quiero pensar mal, pero aquí solo hay gente de confianza, excepto el personal nuevo». Octavio la miró con severidad. «Berenice, no empieces». «Es la verdad», gritó ella. «Esa mujer, Isadora, siempre me mira las joyas con envidia. La he visto rondando mi tocador». Isadora, que estaba en la esquina meciendo a Dante, que empezaba a inquietarse por los gritos, se puso pálida. «Señorita, yo no he tomado nada. Yo nunca...»
Que revisen sus cosas, exigió Berenice. Si es inocente, no tendrá problema, ¿verdad? Octavio, presionado por las miradas de sus socios y la histeria de su prometida, no tuvo opción. Gertrudis, por favor, revisa el bolso del bebé que usa Isadora. Señor, suplicó Isadora con los ojos llenos de lágrimas, por la vida de mi madre, le juro que no soy una ladrona. Gertrudis, con cara de pena, tomó el bolso de pañales. Empezó a sacar cosas, pañales, talco, un biberón de agua, y entonces su mano tocó algo frío y duro en el bolsillo lateral. El silencio fue sepulcral cuando Gertrudis sacó el brillante broche de zafiros. Isadora soltó un grito ahogado. Octavio sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. La decepción fue tan profunda que le causó náuseas. Las palabras de Berenice resonaron en su cabeza. La miseria enseña a ser astuta, no leal. Octavio. Isadora dio un paso hacia él con Dante llorando en sus brazos. Alguien lo puso ahí. Yo no fui. Usted me conoce. Octavio la miró con unos ojos que ya no tenían calidez, solo hielo y dolor. Se sintió el hombre más estúpido del mundo por haber confiado en ella, por haber sentido cosas por ella. «Dame a mi hijo», dijo Octavio con voz muerta. «Señor, por favor, escúcheme». «Dame a mi hijo», rugió Octavio, arrebatándole al niño de los brazos con brusquedad. Dante estalló en un llanto aterrado, estirando los bracitos hacia Isadora. «Octavio, llama a la policía», dijo Berenice triunfante, poniéndose al lado de él y acariciándole el brazo. «Que se la lleven presa». Isadora cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «No, la policía no. No puedo ir a la cárcel. Mi madre se muere si no la cuido». Octavio miró a la mujer arrodillada. A pesar de la rabia, no podía olvidar que ella le había salvado la vida a Dante. «No llamaré a la policía», dijo Octavio mirando fijamente a Isadora. «Porque salvaste a mi hijo una vez. Esa es tu única moneda de cambio, pero te vas de esta casa ahora mismo». «Pero el niño», gritó Isadora. «Él me necesita. No va a comer». «Mi hijo no necesita a una ladrona», sentenció Octavio. «Recoge tus trapos y lárgate. Si vuelvo a verte cerca de esta mansión o de mi familia, te juro que te destruyo». 2 guardias de seguridad aparecieron y levantaron a Isadora por los brazos. Ella forcejeó mirando a Dante, que gritaba «¡Mamá, mamá!», por primera vez llamándola a ella, no a una madre muerta, sino a la única que conocía. «¡Dante! ¡Mi amor!», gritaba Isadora mientras la arrastraban hacia la salida de servicio. La puerta trasera se cerró de un golpe, dejando a Isadora bajo la lluvia fría de la noche, sola, humillada y con el corazón arrancado. Dentro de la mansión, la fiesta había terminado. Los invitados se marchaban murmurando. Berenice recuperó su broche y sonrió satisfecha. Octavio subió las escaleras con Dante en brazos. El niño pataleaba, golpeaba el pecho de su padre y gritaba con una desesperación que desgarraba el alma. Octavio entró en la habitación del niño y trató de calmarlo, pero Dante lo rechazó. El bebé se tiró en la cuna, sollozando hasta quedarse sin aire, buscando un olor, un calor que ya no estaba. Octavio se sentó en la oscuridad, con las manos en la cabeza. Creía haber hecho justicia, pero el llanto de su hijo le decía que acababa de cometer el error más grande de su vida. La puerta de servicio se había cerrado hacía apenas 1 hora, pero para el pequeño Dante, el tiempo se había fracturado en una eternidad de angustia. La mansión Montenegro, que durante las últimas semanas había vibrado con risas infantiles y canciones de cuna, se había transformado nuevamente en un mausoleo de piedra fría y ecos aterradores. Octavio subió las escaleras con el peso del mundo sobre sus hombros. En sus brazos, Dante no dejaba de retorcerse. No era el berrinche de un niño mimado. Era el grito visceral de una criatura que ha sido arrancada de su fuente de seguridad. El niño buscaba desesperadamente el olor a vainilla y jabón neutro de Isadora, buscaba el calor de su pecho, y al encontrar solo la tela almidonada de la camisa de su padre y el perfume masculino, su desesperación aumentaba. «Ya, hijo, ya... ¡Shh! Papá está aquí», susurraba Octavio entrando en la habitación del niño. Intentó dejarlo en la cuna,
Pero en cuanto la espalda de Dante tocó el colchón, el niño arqueó el cuerpo, gritando con tal fuerza que se quedó sin aire, poniéndose morado por unos segundos que parecieron horas. Octavio, aterrorizado, lo volvió a levantar. «¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago?», exclamó Octavio, caminando de un lado a otro. Berenice apareció en el umbral de la puerta, con una copa de champán en la mano, como si estuviera celebrando una victoria. «Por el amor de Dios, Octavio, deja de malcriar a ese niño», dijo con desdén, apoyándose en el marco. «Está haciendo teatro. Los bebés no entienden nada. Solo llora porque sabe que así te manipula. Déjalo llorar hasta que se canse. Es lo que recomiendan los expertos para disciplinarlos». Octavio se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre. «Tiene 1 año, Berenice, y está enfermo. No está manipulando a nadie, está sufriendo. Está sufriendo abstinencia de esa mujer», replicó ella fríamente. «Se le pasará. Mañana por la mañana ni se acordará de su nombre». Pero Berenice estaba equivocada, terriblemente equivocada. La noche avanzó y el llanto de Dante no cesó. Se convirtió en un gemido ronco, agotado. Octavio intentó darle el biberón con la fórmula más cara del mercado. Dante cerró la boca con fuerza, girando la cara. Intentó darle agua con una cuchara. El niño la escupió tosiendo. A las 3 de la mañana el llanto cesó de golpe, pero no fue porque el niño se durmiera plácidamente. Fue porque su pequeño cuerpo colapsó. Octavio, que se había quedado dormido sentado en la alfombra junto a la cuna, se despertó sobresaltado por el silencio. Se levantó de un salto y miró dentro de la cuna. Dante estaba despierto, pero su mirada estaba perdida en el techo. Sus ojos, antes vivaces, estaban vidriosos. Octavio tocó su frente y retiró la mano como si se hubiera quemado. «¡Está ardiendo!», gritó Octavio corriendo hacia el pasillo. «Gertrudis, llama al doctor Echeverría. Ahora mismo». El caos se apoderó de la casa. Gertrudis, en bata y con los rulos puestos, corrió al teléfono. Berenice ni siquiera salió de su habitación, molesta por el ruido. Cuando el doctor Echeverría llegó, el sol apenas comenzaba a despuntar entre las nubes grises de un día lluvioso. El médico examinó al niño con rapidez y su rostro se tornó sombrío, mucho más que la primera vez. «Su temperatura es de 40 grados, señor Montenegro», dijo el médico, guardando el estetoscopio con furia contenida. «Su ritmo cardíaco es irregular, pero lo peor no es la fiebre». «¿Qué es entonces?», preguntó Octavio desesperado, sosteniendo la manita inerte de su hijo. «Es un cuadro severo de depresión anaclítica. El niño se ha rendido. Su sistema inmunológico, que ya era frágil y dependía totalmente de los anticuerpos y nutrientes de la leche materna que estaba recibiendo, se ha desplomado en cuestión de horas debido al estrés traumático de la separación. Señor Octavio, este niño no tiene una infección viral. Este niño se está dejando morir de tristeza». Octavio sintió que las piernas le fallaban. «Haga algo, doctor. Póngale suero, dele medicamentos. El suero lo hidratará, pero no le devolverá las ganas de vivir. Le advertí hace semanas que la leche materna de esa muchacha era lo único que lo mantenía a flote. Era su medicina y su vínculo con la vida. Al quitársela de golpe, es como si le hubiera desconectado el respirador artificial». «Era una ladrona», intervino Berenice entrando en la habitación ya vestida y maquillada, incapaz de soportar que culparan a su prometido. «Robó una joya de la familia. No podíamos dejar a una delincuente a cargo del niño». El médico miró a Berenice con una frialdad profesional. «Señora, no soy juez, soy pediatra, y mi diagnóstico es clínico. Si ese bebé no vuelve a tener contacto con su figura de apego y no vuelve a recibir el alimento que su cuerpo tolera antes de esta noche, no amanecerá mañana. Su corazón está demasiado débil para soportar otra noche de angustia». El médico salió de la habitación para preparar el equipo de suero, dejando un silencio mortal. Berenice, sintiéndose atacada, se acercó a la cuna con un gesto brusco. «Esto es ridículo», exclamó. «Todo es un capricho. Yo haré que coma». Agarró el biberón que estaba en la mesita de noche. Octavio estaba demasiado aturdido para detenerla.
Berenice sacó al niño de la cuna con torpeza, sin sostenerle bien la cabeza. «Vamos, abre la boca», le ordenó al bebé semi-inconsciente, forzando la tetina de plástico contra sus encías cerradas. «Come. Deja de hacer drama como esa sirvienta». Dante, sintiendo la agresión y el olor detestable de aquella mujer, sacó fuerzas de donde no las tenía. Comenzó a arquearse y a llorar con un chillido agudo de dolor y pánico. «Berenice, cuidado», gritó Octavio. «Es que es un malcriado». Berenice apretó más fuerte, lastimando el labio del niño, haciendo que brotara una gotita de sangre. «Traga de una vez». En ese momento, el cuerpo de Dante se puso rígido. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a sacudirse violentamente. Estaba convulsionando por la fiebre y el estrés. «¡Lo estás matando!», rugió Octavio. Octavio empujó a Berenice con una fuerza bruta que la envió contra el armario. Ella cayó al suelo, asustada por la violencia de él. Octavio tomó a su hijo en brazos, protegiéndolo, llorando sobre él mientras el médico entraba corriendo al escuchar los gritos. «Convulsión febril», gritó el médico. «Necesito diazepam, rápido, a un lado». Mientras el médico y Gertrudis trabajaban frenéticamente sobre el pequeño cuerpo, sacudido por los espasmos, Octavio se quedó pegado a la pared, temblando. Miró a su hijo, ese ser inocente que pagaba el precio de los errores de los adultos. Miró la joya imaginaria, el maldito broche, y se dio cuenta de que daría toda su fortuna, cada centavo, cada fábrica, solo por ver a su hijo respirar en paz una vez más. Y entonces miró a Berenice. Ella se estaba levantando del suelo, arreglándose el vestido, y murmuró: «Vaya susto. Este niño está defectuoso, Octavio. Deberíamos considerar internarlo en un centro especial y...». La frase quedó en el aire, porque la mirada que Octavio le dirigió a su prometida no fue humana. Fue la mirada de un lobo que acaba de descubrir quién ha estado hiriendo a su cachorro. La recaída de Dante no solo había puesto su vida en un hilo, había roto el velo de ceguera que cubría los ojos de Octavio Montenegro. El sonido de la lluvia repiqueteando contra los cristales era el único ruido en la habitación, ahora que Dante había dejado de convulsionar. El niño yacía en la cuna, pálido como el papel, respirando con dificultad, conectado a un monitor que emitía un pitido débil y errático. Octavio se separó de la pared. Su postura había cambiado. Ya no era el hombre derrotado, era un hombre con una misión desesperada. Caminó lentamente hacia Berenice, quien se estaba mirando en un espejo de mano, verificando si el empujón le había dejado alguna marca. «Lárgate», dijo Octavio. Su voz era baja, carente de emoción, lo cual la hacía más aterradora. Berenice bajó el espejo y sonrió con nerviosismo. «Ay, cariño, sé que estás estresado por el susto, pero no me hables así. Ya se le pasará, el médico dijo que...». «Dije que te largues», repitió Octavio dando un paso hacia ella. La energía que emanaba de él era tan amenazante que Berenice retrocedió involuntariamente. «Sal de esta habitación, sal de esta casa, y si vuelvo a verte cerca de mi hijo, te juro por la memoria de mis padres que olvidarás que soy un caballero». «¿Me estás echando?», chilló Berenice perdiendo la compostura. «¿A mí? ¿Por esa sirvienta ladrona? Soy tu prometida, soy una Almagro». «Eres un monstruo», respondió Octavio mirándola con asco. «Vi cómo lo trataste, vi el asco en tu cara cuando lo tocaste, y ahora me doy cuenta. Tú pusiste el broche en su bolso». Berenice abrió la boca para protestar, pero la certeza en los ojos de Octavio la detuvo. «¡Eso es absurdo!». Isadora no tenía ni un peso, pero tenía dignidad. «Tú tienes millones, pero eres pobre de alma». «¡Fuera!», gritó Octavio señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Gertrudis». La ama de llaves apareció en la puerta, con los ojos rojos de llorar por el niño. «Sí, señor. Acompaña a la señorita Berenice a la salida. Que no se lleve nada que no sea suyo. Y después ven a mi despacho. Necesito algo urgente». Berenice, humillada y furiosa, salió taconeando, lanzando maldiciones al aire. Octavio no perdió ni un segundo mirándola irse. Se volvió hacia el médico. «Doctor, ¿cuánto tiempo tengo?». El doctor Echeverría miró el reloj y luego al niño.
Si no mejora su estado anímico y nutricional, esta noche podría entrar en fallo multiorgánico. Necesita el estímulo, señor Montenegro. Necesita a la madre. Biológica o no, necesita a la madre. Octavio asintió. Se quitó la corbata y la arrojó al suelo. Se arremangó la camisa. Voy a traerla, aunque tenga que arrastrarme. Bajó corriendo al despacho. Gertrudis ya estaba allí, esperándolo con una libreta vieja en las manos. Gertrudis, necesito su dirección, la dirección de Isadora. Sé que la agencia manda los papeles. Gertrudis dudó un momento, mordiéndose el labio. Señor, ella vive lejos, en los cinturones de miseria en la zona norte. Es peligroso. La colonia se llama Tierra Olvidada. Ni la policía entra ahí de noche, y menos con esta tormenta. No me importa si vive en el infierno, dijo Octavio arrancando la hoja de la libreta donde Gertrudis había anotado la dirección garabateada. Voy a ir. Señor. Gertrudis lo detuvo tomándolo del brazo, algo que nunca se había atrevido a hacer. Ella no robó ese broche. Yo vi a la señorita Berenice merodeando cerca del bolso antes de la cena. No dije nada porque tuve miedo. Perdóneme. Octavio cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de su propia estupidez e injusticia. Lo sé, Gertrudis. En el fondo siempre lo supe, y eso es lo que más me duele. Octavio salió de la mansión corriendo bajo el aguacero. Subió a su coche, un sedán negro blindado, y arrancó el motor haciendo rugir los caballos de fuerza. El viaje fue una pesadilla. La lluvia caía en cortinas tan densas que los limpiaparabrisas no daban abasto. Octavio conducía con una mano en el volante y la otra apretando la hoja de papel con la dirección. A medida que se alejaba del centro de la ciudad y entraba en los barrios periféricos, el paisaje cambiaba. Las calles asfaltadas daban paso a caminos de tierra convertidos en lodo. Las farolas eran escasas y la oscuridad se tragaba todo. Colonia Tierra Olvidada, Callejón de la Amargura, número 45. El GPS del coche de lujo dejó de funcionar, marcando zona sin cartografiar. Octavio tuvo que guiarse por instinto. El coche patinaba en el barro. Vio grupos de hombres reunidos alrededor de fogatas bajo techos de lámina que miraban el coche lujoso con ojos depredadores. En un cruce, el coche se atascó en un bache profundo. Octavio aceleró, pero las ruedas giraban en el vacío. ¡Maldita sea!, golpeó el volante. No podía esperar a una grúa. No había tiempo. Bajó del coche, hundiendo sus zapatos de cuero italiano en el fango hasta los tobillos. La lluvia lo empapó en segundos, arruinando su camisa de seda, pegándole el cabello a la frente. Un grupo de 3 hombres salió de las sombras bloqueándole el paso. «¿Se perdió, patrón?», dijo uno de ellos, jugando con una navaja. «Este no es lugar para turistas». «Bonito reloj». Octavio ni siquiera parpadeó. Se quitó el reloj de oro de su muñeca, sacó su cartera con todo el efectivo y las tarjetas y se lo lanzó a los pies del hombre. «Tomen todo. El coche también. Las llaves están puestas. Solo díganme dónde está el Callejón de la Amargura. Estoy buscando a Isadora Fuentes. Mi hijo se muere si no la encuentro». Los hombres se miraron, sorprendidos por la desesperación y la falta de miedo del extraño. El líder recogió el reloj, lo miró y luego señaló con la cabeza hacia una cuesta empinada y oscura. «Sube por ahí. La casucha azul al final, la que tiene el techo de lámina oxidada. Esa es la de la doña Remedios, la madre de la Isadora. Y corra, patrón, que la lluvia se está llevando el camino». Octavio no dijo gracias. Simplemente corrió. Corrió subiendo la cuesta resbaladiza, cayendo de rodillas 2 veces, raspándose las manos contra las piedras, manchándose de lodo el traje que costaba más que todas las casas de esa calle juntas. Llegó a la cima, sin aliento, con el corazón latiendo en los oídos. Vio la casa. Era una construcción precaria, de bloques de cemento sin pintar y techo de lámina que sonaba como tambores bajo la lluvia. Octavio se acercó a la puerta de madera hinchada por la humedad y golpeó con los puños. «¡Isadora, Isadora!». Nadie respondía. Golpeó más fuerte sintiendo que el alma se le escapaba. «Por favor, ábreme».
La puerta se abrió con un chirrido. No era Isadora. Era una mujer mayor, enferma, sentada en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. La madre de Isadora. ¿Quién grita así?, preguntó la anciana con voz débil. Señora, busco a Isadora. Soy el padre del niño que ella cuidaba. Antes de que la anciana pudiera responder, una figura apareció desde el cuarto del fondo. Isadora. Llevaba ropa vieja, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y sostenía una maleta de cartón medio cerrada. Al ver a Octavio allí, empapado, cubierto de lodo, sangrando de una mano y con la mirada de un loco, Isadora se llevó las manos a la boca. «¿Señor Octavio?» Octavio cayó de rodillas en el umbral de la puerta, sin importarle el barro, sin importarle su orgullo. «¡Isadora!». Su voz se quebró en un sollozo que se mezcló con la lluvia. «Perdóname, fui un ciego, fui un estúpido. Sé que no robaste nada, sé que Berenice lo planeó todo». Isadora lo miraba, inmóvil, con el dolor de la humillación aún fresco en su pecho. «Me echó como a un perro, señor. Me humilló delante de todos. Dijo que mi leche era sucia. Lo sé, y me odio por ello. Pasaré el resto de mi vida pidiéndote perdón». Pero ahora, Octavio levantó la cabeza y sus ojos suplicaron como nunca lo habían hecho ante nadie. «Ahora Dante se muere, Isadora. Ha tenido convulsiones. No come. Se está dejando ir. El médico dice que no pasa de esta noche. Me grita tu nombre, o lo que él cree que es tu nombre». Al escuchar el nombre de Dante, la máscara de dolor de Isadora se rompió. Su instinto maternal, esa fuerza que la había llevado a la habitación prohibida la primera noche, volvió a surgir con violencia. «¿Dante se muere? Solo tú puedes salvarlo, te lo ruego, pídeme lo que quieras. Mi fortuna, mi casa, mi vida. Pero ven conmigo, salva a mi hijo». Octavio, el millonario intocable, se inclinó hasta tocar con la frente el suelo sucio de la chabola. «Por favor, sálvalo». Isadora miró a su madre. Luego miró sus manos vacías y finalmente miró al hombre destrozado a sus pies. Sabía que tenía el poder de vengarse, de decirle que no y dejarlo sufrir. Pero Isadora no tenía veneno en la sangre. Tenía leche, tenía vida. Soltó la maleta. «Levántese, Octavio», dijo ella usando su nombre por primera vez, sin el señor. «No tenemos tiempo que perder. Lléveme con mi niño». La lluvia caía como un castigo divino sobre la colonia Tierra Olvidada. Frente a la humilde casa de bloques desnudos, Octavio Montenegro, el hombre que controlaba imperios financieros, se encontraba de pie, cubierto de lodo, pero con una esperanza renovada ardiendo en sus ojos. Isadora había dicho que sí. «¡Vámonos!», gritó Octavio tomando la mano de Isadora para ayudarla a bajar la pendiente resbaladiza. Pero al llegar al camino principal, la realidad los golpeó. El coche de lujo de Octavio ya no estaba. Los hombres que lo habían asaltado se lo habían llevado, tal como él les había dicho que hicieran. Estaban varados en medio de la nada, con un niño muriendo al otro lado de la ciudad. «¡Maldición!», rugió Octavio, golpeando el aire con impotencia. «No tengo cómo sacarte de aquí». Isadora apretó su brazo. «Tranquilo, Octavio, Dios proveerá». De entre las sombras, rugiendo como una bestia herida, apareció una vieja camioneta pick-up oxidada, de esas que parecen mantenerse unidas solo por milagro y alambre. Frenó frente a ellos, salpicando barro. La ventanilla bajó y apareció la cara marcada de cicatrices del líder de la banda que había asaltado a Octavio minutos antes. «Sube, patrón», dijo el hombre, escupiendo un palillo de dientes. «Escuché lo de tu chamaco. Yo también tengo un hijo. Y un padre que da todo lo que tiene por su sangre merece respeto». Octavio no lo dudó. Ayudó a Isadora a subir a la cabina, que olía a tabaco y gasolina, y él saltó detrás. «Písale a fondo», ordenó Octavio. «Te daré otro coche nuevo si llegamos en 20 minutos». La camioneta arrancó derrapando. Fue una carrera contra la muerte. Isadora rezaba en voz baja, aferrada al tablero, mientras Octavio llamaba al médico desde el teléfono prestado del conductor, pues el suyo se había perdido en el lodo, para avisar que iban en camino. «Aguanta, Dante. Mamá ya va».
gritaba Octavio al viento, sin darse cuenta de que había llamado mamá a Isadora. Al llegar a la mansión, los portones eléctricos estaban abiertos. La camioneta vieja frenó chirriando frente a la entrada de mármol, un contraste grotesco con el lujo del lugar. Octavio e Isadora saltaron del vehículo antes de que se detuviera por completo y corrieron hacia la entrada. El silencio en el vestíbulo era aterrador. No se oía el llanto de Dante. ¡No! ¡No! Octavio sintió que el corazón se le paraba. Subieron las escaleras como exhalaciones. Al entrar en la habitación encontraron al doctor Echeverría inclinado sobre la cuna, realizando compresiones torácicas suaves con 2 dedos sobre el pequeño pecho de Dante. La línea del monitor era plana, con un pitido continuo y agónico. ¡Pi! ¡Apartaos!, gritó Isadora. No pidió permiso. No actuó como empleada. Actuó como una madre leona. Empujó al médico con una fuerza sobrenatural. Se sentó en el borde de la cama. Se arrancó los botones de su blusa mojada y sacó a Dante de la cuna. El niño estaba flácido, azul, frío como el hielo. Parecía una muñeca de trapo abandonada. «Dante, Dante, mi amor, no te vayas». Isadora pegó el cuerpo inerte del bebé contra su piel desnuda, buscando transmitirle su propio calor, su propio latido. «Estoy aquí. Tu nana está aquí». Octavio cayó de rodillas a los pies de la cama, llorando, tomando los pies fríos de su hijo. Isadora acercó al niño a su pecho. «Por favor, Dios mío, toma mi vida, pero no la de él», suplicó ella mirando al techo. «Dante, huele, es tu leche, despierta». Apretó su seno para que unas gotas de leche cayeran sobre los labios violáceos del niño. El olor dulce y cálido llenó el aire. Pasaron 10 segundos eternos. El médico bajó la cabeza, derrotado. Octavio escondió el rostro en las sábanas, pero entonces un espasmo. El pequeño pecho de Dante se movió. Una tos débil, casi imperceptible, rompió el silencio. Y luego, un gemido. El niño, aún con los ojos cerrados, movió la boca instintivamente al sentir el sabor familiar. «Está vivo», gritó Isadora, acomodándolo mejor. «Vamos, campeón, come». Dante abrió la boca y se enganchó. Su succión fue débil al principio, pero la leche de Isadora era vida pura. A medida que tragaba, el monitor comenzó a pitar de nuevo. Bip, bip, bip. El ritmo era caótico al principio, pero poco a poco se estabilizó. El color azul dio paso a una palidez mortal, y luego, lentamente, muy lentamente, un tenue rubor volvió a sus mejillas. Octavio levantó la vista, presenciando el milagro por segunda vez. Pero esta vez no era solo alivio lo que sentía, era una devoción absoluta por la mujer que tenía enfrente. Mientras Dante comía recuperando la vida sorbo a sorbo, el doctor Echeverría, que se había apartado para limpiar sus gafas empañadas, notó algo en la mesita de noche. Era el biberón que Berenice había intentado forzar al niño horas antes. Había quedado allí, destapado, con un poco de líquido en el fondo. El médico, movido por una intuición profesional, tomó el biberón y lo olió. Frunció el ceño, mojó la punta de su dedo en el líquido y lo probó con la punta de la lengua. Inmediatamente escupió en un pañuelo. «¡Hijo de!», exclamó el médico, rompiendo el momento místico. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó Octavio, sin soltar los pies de su hijo. «Señor Montenegro, esto no es solo fórmula, tiene un sabor amargo, metálico, huele a benzodiazepina concentrada y algo más, parece arsénico en dosis bajas». Octavio se puso de pie lentamente, como un gigante despertando. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que alguien ha estado envenenando a su hijo», dijo el médico temblando de ira. «Dosis pequeñas para mantenerlo débil, letárgico, enfermo del estómago, pero esta noche la dosis en este biberón era letal. Si el niño hubiera tragado esto en lugar de rechazarlo, habría muerto en minutos por paro respiratorio». La comprensión cayó sobre Octavio como un bloque de granito. Las enfermedades constantes de Dante, su debilidad que ningún médico explicaba, la insistencia de Berenice en que el niño estaba defectuoso y su prisa por alimentarlo esa noche. «Berenice», susurró Octavio.
El nombre salió de su boca como una maldición. «Gertrudis», gritó Octavio. «¿Dónde está Berenice? Te dije que la echaras». Gertrudis apareció en la puerta, pálida y asustada. «Señor, ella dijo que necesitaba ir al baño antes de irse y se encerró en su despacho. Lleva ahí 20 minutos». Escuché ruidos metálicos. Octavio no esperó más. Salió de la habitación corriendo, con la furia de 1000 demonios en sus venas. Bajó las escaleras y se dirigió a su despacho. La puerta estaba cerrada con llave. «¡Abre la puerta!», gritó golpeando la madera maciza. Del otro lado se escuchó el ruido de cristales rotos y pasos apresurados. Octavio retrocedió 2 pasos y embistió la puerta con el hombro. La madera crujió y la cerradura cedió. La escena que encontró confirmó todas sus sospechas. El cuadro que ocultaba la caja fuerte estaba en el suelo. La caja fuerte estaba abierta. Berenice estaba allí, con una bolsa de viaje llena de fajos de billetes, documentos de propiedad y las joyas de la madre de Octavio. La ventana que daba al jardín trasero estaba abierta. Intentaba escapar. Al ver a Octavio, Berenice soltó la bolsa. Su máscara de dama de sociedad se había caído por completo. Parecía una rata acorralada. «¡No te acerques!», chilló ella, sacando un pequeño revólver plateado de su bolso. «Déjame ir y nadie saldrá herido». Octavio no se detuvo. Caminaba hacia ella con paso firme, sin miedo al arma. «Envenenaste a mi hijo», dijo él. No era una pregunta. «Ese mocoso me arruinó la vida», gritó Berenice con los ojos desorbitados. «Tú solo tenías ojos para él. Yo iba a ser la dueña de todo esto. Si se moría, tú te casarías conmigo por consuelo y heredaríamos todo. Pero tenía que llegar esa maldita sirvienta con su leche mágica a arruinarlo todo. Sí, le daba pastillas. Para que se callara, para que se durmiera, para que se muriera de una maldita vez». La confesión resonó en las paredes. Berenice, temblando, apuntó al pecho de Octavio. «¡Atrás!». En ese momento, las sirenas de la policía inundaron el jardín. El conductor de la camioneta vieja, al ver la situación al llegar, había alertado a una patrulla que pasaba cerca. Berenice miró hacia la ventana, distraída por las luces azules y rojas. Octavio aprovechó el segundo. Se abalanzó sobre ella, le torció la muñeca, hasta que el arma cayó al suelo y la inmovilizó contra el escritorio. «¡Suéltame! Soy Berenice Almagro. No puedes hacerme esto», gritaba ella pataleando. «Ya no eres nadie», le susurró Octavio al oído con frialdad. «Vas a pudrirte en la cárcel, Berenice, y cada día que pases encerrada, recordarás que no pudiste vencer al amor de una madre, aunque fuera una madre prestada». La policía entró en el despacho, armas en mano. Octavio la entregó a los oficiales con un empujón de desprecio. Mientras la esposaban y le leían sus derechos, Berenice seguía gritando insultos contra Isadora y contra el niño. Octavio se dejó caer en su silla de cuero, agotado, mirando cómo se llevaban al monstruo que había dormido en su cama. Arriba, en la habitación, el peligro había pasado. Dante dormía plácidamente en brazos de Isadora, con la barriga llena y el corazón latiendo fuerte. Isadora miraba por la ventana las luces de la policía llevándose a la villana y luego besó la frente del niño. «Se acabó el miedo, mi vida. Se acabó». Habían pasado 2 años desde aquella noche de tormenta, veneno y redención. La mansión Montenegro ya no era el lugar sombrío que solía ser. Ahora, las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar el sol de México. El jardín, antes cuidado pero estéril, estaba lleno de juguetes, un columpio, una casita de madera y triciclos. Era sábado por la tarde. El jardín estaba decorado con globos de colores, serpentinas y una mesa gigante llena de dulces, pasteles y regalos. Un cartel enorme, pintado a mano con letras alegres, colgaba entre 2 árboles. «Feliz trero cumpleaños, Dante». La música de mariachi sonaba en vivo, llenando el ambiente de alegría. Había invitados por todas partes, los socios de Octavio, sí, pero también gente del barrio de Isadora. Doña Remedios, la madre de Isadora, estaba en primera fila en su silla de ruedas nueva,
riendo con Gertrudis, quien había dejado de ser la ama de llaves severa para convertirse en una abuela postiza consentidora. Y en medio de todo corría Dante. Ya no era el bebé esquelético y moribundo. Era un torbellino de 3 años, con el cabello negro brillante, las mejillas rojas como manzanas y una energía inagotable. Corría persiguiendo a un perro labrador, riendo a carcajadas. «¡Mamá, mira!», gritó Dante, señalando un globo que se escapaba hacia el cielo. Isadora, sentada en una mesa, sonrió. Llevaba un vestido de lino blanco con flores bordadas, sencillo pero hermoso. Ya no era la nana. Aunque seguía cuidando a Dante con la misma devoción, su estatus en la casa había cambiado, aunque aún no tenía un título oficial. Era el alma del hogar. Octavio se acercó a ella por detrás y le puso una mano en el hombro. Él también había cambiado. Las canas habían empezado a aparecer en sus sienes, pero su rostro estaba relajado, feliz. Había dejado de ser el empresario obsesionado con el trabajo para ser, ante todo, un padre y un hombre enamorado. «Está enorme, ¿verdad?», dijo Octavio mirando a su hijo. «Crece muy rápido», respondió Isadora con nostalgia. «A veces extraño cuando cabía en mis brazos y solo quería leche». Octavio se sentó a su lado y tomó su mano sobre la mesa. Entrelazó sus dedos con los de ella. Isadora sintió el cosquilleo familiar que aún la ponía nerviosa. Durante estos 2 años habían vivido una danza lenta y respetuosa. Octavio, cumpliendo su promesa, había esperado. Había cortejado a Isadora como a una reina, respetando sus tiempos, sanando sus heridas del pasado, demostrándole día a día que la quería por quien era, no por gratitud. Pero hoy, Octavio había decidido que la espera había terminado. El mariachi dejó de tocar. Octavio se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. «Atención todos, por favor», dijo Octavio con voz potente y alegre. Los invitados se callaron. Dante corrió y se abrazó a las piernas de Isadora, mirando a su papá con curiosidad. «Gracias a todos por venir a celebrar la vida de mi hijo», comenzó Octavio. «Muchos de ustedes saben que hace 2 años pensamos que no llegaríamos a ver este día». Dante estaba desahuciado. La oscuridad había entrado en esta casa. Octavio miró a Isadora, que lo observaba con ojos brillantes. Pero entonces llegó un ángel. No llegó con alas, ni con un título nobiliario. Llegó con un paraguas roto y un corazón lleno de leche y amor. Isadora no solo salvó a mi hijo de la muerte física, nos salvó a los 2 de la soledad. Nos enseñó que la sangre es importante, sí, pero que el amor es lo que realmente nos hace familia. Dicen que la sangre no es agua, pero yo digo que la leche del amor es más espesa que cualquier sangre. Un murmullo de emoción recorrió a los invitados. Doña Remedios se secaba las lágrimas con un pañuelo. Octavio se giró completamente hacia Isadora. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una cajita de terciopelo azul. No era una joya ostentosa como las que le gustaban a Berenice. Era un anillo delicado, con una esmeralda brillante, el color de la esperanza. Octavio se arrodilló. Dante, al ver a su papá en el suelo, soltó una risita y se arrodilló también a su lado, imitando el gesto sin entender qué pasaba. «Isadora Fuentes», dijo Octavio con la voz temblando ligeramente por la emoción. «Tú ya eres la madre de mi hijo en todos los sentidos que importan. Dante te eligió primero, y yo fui lo suficientemente inteligente como para seguir su ejemplo. Te amo. Te amo con la fuerza de quien ha sido rescatado del infierno. ¿Me harías el honor de casarte conmigo y ser oficialmente la señora de esta casa y de mi corazón?» Isadora se llevó las manos a la boca. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Miró a Dante, que la miraba esperando una respuesta, y luego a Octavio, el hombre que había aprendido a amar más allá de las clases sociales. «Sí», susurró ella, y luego gritó para que todos oyeran. «Sí, sí, acepto». El jardín estalló en aplausos y vivas. El mariachi comenzó a tocar «Si nos dejan con fuerza». Octavio le puso el anillo y se levantó para besarla. Fue un beso largo, dulce,
sellando una promesa de eternidad. Dante, queriendo ser parte del abrazo, tiró de la falda de Isadora. Yo también, gritaba. Octavio e Isadora se rieron y se agacharon para levantar al niño. Se fundieron en un abrazo de tres. El bebé millonario que una vez estuvo débil y solo, ahora era el niño más rico del mundo, no por el dinero de su padre, sino porque tenía lo único que el dinero no puede comprar, una familia unida por el milagro del amor. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, teñía el cielo de naranja y oro, la familia Montenegro Fuentes celebraba el comienzo de su «Vivieron felices para siempre». Y en algún lugar, la leche de la bondad seguía fluyendo, recordándole al mundo que a veces los milagros vienen disfrazados de personas simples con corazones gigantes. La noticia del compromiso entre el magnate Octavio Montenegro y su antigua niñera, Isadora Fuentes, sacudió a la alta sociedad de la Ciudad de México como un terremoto. Los periódicos de chismes y las revistas de sociales no hablaban de otra cosa. Los titulares eran crueles: amor verdadero o la suerte de la Cenicienta, el millonario y la doméstica, una boda escandalosa. Aunque dentro de la mansión reinaba la felicidad, fuera de los muros de piedra, el mundo afilaba sus cuchillos. Faltaba una semana para la boda. Isadora se encontraba en una de las boutiques de novias más exclusivas de la avenida Masaryk. Octavio había insistido en que tuviera el mejor vestido, diseñado a medida por un modisto francés. Sin embargo, Octavio no estaba allí. La tradición dictaba que el novio no podía ver el vestido, así que Isadora estaba acompañada únicamente por doña Gertrudis y su madre, doña Remedios, quien miraba todo con ojos maravillados desde su silla de ruedas. Las dependientas de la tienda, mujeres estiradas con sonrisas falsas, atendían a Isadora con una frialdad palpable. «Este encaje es muy delicado, señorita Fuentes», dijo la encargada, una mujer rubia llamada Patricia, con tono condescendiente. «Cuidado con las manos, quizás estén un poco ásperas por el trabajo manual. Se podría enganchar». Isadora retiró la mano como si la hubieran quemado, sintiendo la vergüenza subir por su cuello. A pesar de llevar 2 años viviendo en la opulencia, en el fondo seguía sintiéndose como la chica que fregaba pisos. «Mis manos están limpias, señora», respondió Isadora con voz suave, pero firme. «Claro, querida, claro. Solo digo que la seda no perdona». Patricia se volvió hacia otra empleada y susurró lo suficientemente alto para que Isadora oyera. «Es increíble lo que hace el dinero. Aunque la mona se vista de seda». Isadora sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Se metió en el probador sintiéndose pequeña, indigna. Se miró al espejo. El vestido era espectacular, una nube de tul y encaje chantilly que la hacía parecer una princesa. Pero ella no veía a la princesa, veía a la intrusa. Esa tarde, al regresar a la mansión, Isadora estaba callada. Octavio estaba en una reunión y Dante jugaba en el jardín. Gertrudis le entregó el correo. «Llegó esto para usted, mi niña. No tiene remitente, pero viene del reclusorio femenil de Santa Marta». El corazón de Isadora dio un vuelco. Sabía perfectamente quién lo enviaba. Con manos temblorosas, se encerró en su habitación y abrió el sobre barato. La letra era picuda y nerviosa. «Querida señora Montenegro, veo en las noticias que te vas a casar. ¡Qué conmovedor!». La sirvienta consiguió la corona. «Pero déjame decirte algo que tu ingenuidad de barrio no te deja ver. Octavio no te ama. Nunca te ha amado. Octavio ama a su hijo. Tú no eres su mujer, Isadora. Eres una vaca lechera glorificada. Eres la niñera perfecta que le sale barata porque le paga con sexo y matrimonio. Él se casa contigo por gratitud, por comodidad, porque sabe que nadie cuidará a su hijo defectuoso como tú. Pero cuando el niño crezca y ya no te necesite, ¿qué crees que pasará? Él buscará a una mujer de su clase, una mujer con cultura, con apellido, y tú volverás a ser lo que siempre fuiste, la criada. Disfruta tu fiesta, Cenicienta. El reloj marcará las 12 tarde o temprano. Con odio eterno, Berenice Almagro». Isadora dejó caer la carta. Cada palabra era un dardo envenenado
quedaba justo en el centro de sus inseguridades más profundas. ¿Y si era verdad? Octavio era un hombre de mundo, culto, poderoso. Ella apenas había terminado la secundaria. Ella venía del barro. ¿Era posible que él solo sintiera gratitud inmensa y confundiera eso con amor? La duda, sembrada con malicia, echó raíces rápidamente. Isadora miró el anillo de esmeralda en su dedo y le pareció pesado, falso. Esa noche, cuando Octavio llegó a casa, la encontró sentada en la oscuridad de la sala con las maletas hechas a su lado. «Isadora, mi amor, ¿qué pasa?», preguntó Octavio, encendiendo la luz, alarmado por ver las maletas y los ojos hinchados de su prometida. «No puedo hacerlo, Octavio», dijo ella con la voz rota. «No puedo casarme contigo». Octavio se quedó petrificado. «¿De qué estás hablando? ¿Pasó algo con Dante?» «No, Dante está bien. Soy yo». Isadora se levantó, temblando. «No pertenezco a tu mundo, Octavio. Hoy en la tienda me miraban como si fuera basura y recibí una carta». Octavio vio el papel arrugado en la mesa. Lo leyó rápidamente. Su rostro se endureció. Sus mandíbulas se tensaron. Arrugó la carta en una bola y la lanzó a la chimenea encendida. «Berenice sigue destilando veneno incluso desde el infierno», dijo Octavio con rabia. «Isadora, mírame». «Ella tiene razón, Octavio», sollozó Isadora. «Tú eres un rey y yo solo soy la que le dio leche a tu hijo. ¿Cómo sé que no te casas conmigo solo para asegurar una madre para Dante? ¿Cómo sé que no te aburrirás de mi ignorancia, de mis modales simples?» Octavio se acercó a ella. No la abrazó de inmediato. La tomó por los hombros y la obligó a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Sí, me enamoré de ti viendo cómo amabas a mi hijo. Eso es verdad. No hay nada más sexy y poderoso para un hombre que ver a una mujer con instinto de madre. Pero Isadora, yo no te pido matrimonio para que le cambies los pañales a Dante. Eso lo puede hacer cualquiera». Octavio le acarició la mejilla con ternura infinita. «Te pido matrimonio porque eres la única persona que me hace reír después de un día terrible. Porque tienes una sabiduría que no se aprende en las universidades, una inteligencia emocional que vale más que todos mis títulos. Porque cuando entras en una habitación, el aire se vuelve más ligero. Amo tus manos trabajadoras, amo tu risa, amo cómo te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Pero la gente», susurró ella. «Al diablo la gente», exclamó Octavio. «Esas mujeres de la tienda, esas amigas de sociedad, están vacías, Isadora. Tienen diamantes por fuera y serrín por dentro. Tú tienes oro en el alma. Tú me salvaste a mí, no solo a Dante. Yo estaba muerto en vida antes de que tú llegaras». En ese momento se escucharon unos pasitos en la escalera. Dante, en pijama y frotándose los ojos, bajaba con su osito de peluche. «¿Mamá? ¿Te vas?», preguntó el niño, viendo las maletas. Su vocecita temblaba de miedo. Isadora miró al niño. Miró al hombre que la amaba con una intensidad que derribaba muros. Se dio cuenta de que Berenice, desde su celda fría, solo quería contagiarle su soledad, y ella no iba a permitirlo. Isadora corrió hacia Dante y lo cargó. «No, mi amor, mamá no se va». Mamá solo estaba sacando ropa vieja. Luego se giró hacia Octavio con una nueva determinación en la mirada. «Perdóname, tuve miedo». Octavio sonrió, aliviado, y los abrazó a los dos. «El miedo es normal, pero lo venceremos juntos, y en cuanto a esas brujas de la boutique, mañana iremos tú y yo. Y si alguien te mira mal, compraré la tienda entera y las despediré a todas». Isadora rió entre lágrimas. «No hará falta, Octavio. Ya no me importa lo que piensen. Sé quién soy. Soy Isadora Fuentes, la futura señora Montenegro, y nadie me va a quitar mi lugar». La sombra de la duda se disipó esa noche, quemada en la chimenea junto con la carta de una mujer que ya no tenía poder sobre ellos. El día de la boda amaneció con un cielo azul cristalino, como si la propia naturaleza quisiera bendecir la unión. La ceremonia no se celebró en una catedral ostentosa, sino en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Dante había vuelto a la vida,
el mismo lugar donde habían celebrado su cumpleaños. El jardín se había transformado en un paraíso de flores blancas y doradas. Cientos de sillas Tiffany estaban ocupadas por una mezcla ecléctica de invitados. Empresarios en trajes de marca se sentaban junto a vecinos de la colonia Tierra Olvidada, que vestían sus mejores ropas de domingo. Octavio había querido que así fuera. Una unión de dos mundos. Dante, vestido con un smoking en miniatura, llevaba los anillos en un cojín de terciopelo, caminando con una seriedad cómica y adorable. Cuando sonó la marcha nupcial, Octavio, que esperaba en el altar conteniendo la respiración, sintió que las rodillas le temblaban, y entonces la vio. Isadora apareció del brazo de un tío lejano que había venido del pueblo. No llevaba el vestido de la tienda de Masaryk. Había decidido usar uno diseñado por una costurera de su barrio, usando las telas finas que Octavio le había regalado, pero con bordados tradicionales mexicanos en hilo de plata. Era una visión etérea, una mezcla perfecta de elegancia y raíces. Llevaba el cabello suelto, adornado con flores naturales. Al llegar al altar, Octavio le tomó la mano y la besó frente a todos. «Estás más hermosa que el sueño más dulce», le susurró. La ceremonia fue emotiva. No hubo ojos secos cuando leyeron sus votos. «Yo, Octavio, te tomo a ti, Isadora, como mi esposa, mi compañera y mi salvadora. Prometo honrar tu origen, proteger tu corazón y agradecerte cada día por la leche de bondad con la que nutriste nuestra vida. Yo, Isadora, te tomo a ti, Octavio, como mi esposo. Prometo que nunca faltará calor en este hogar, que cuidaré de ti como cuidé de nuestro hijo, y que te amaré no por lo que tienes, sino por quien eres». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el aplauso fue ensordecedor. Dante corrió a abrazarles las piernas. Durante la recepción, bajo una carpa iluminada por miles de luces de hadas, Isadora pidió el micrófono. Estaba radiante, pero había un brillo travieso en sus ojos. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», dijo mirando a su esposo. «Y tengo un regalo de bodas para ti, Octavio, y para ti, Dante». Octavio la miró, intrigado. Isadora se llevó una mano al vientre plano bajo el vestido de novia. «Dante, vas a tener que aprender a compartir tus juguetes. Y Octavio, vas a tener que comprar una cuna nueva, estoy embarazada». El silencio duró un segundo antes de que la fiesta estallara en gritos de júbilo. Octavio levantó a Isadora en el aire, girando con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. La familia crecía. El amor se multiplicaba. 15 años después. El sol de la tarde bañaba el cementerio privado de la familia Montenegro, un lugar tranquilo lleno de árboles antiguos y pájaros cantores. Un joven de 18 años, alto, apuesto, con el cabello negro y una mirada inteligente, estaba de pie frente a una tumba de mármol blanco. Era Dante. Sostenía un ramo de rosas blancas. «Hola, mamá», dijo Dante suavemente, mirando la inscripción. «Aquí yace Elena, amada esposa y madre. Dio su vida para dar vida. Hoy me gradué de la preparatoria. Fui el mejor promedio», continuó Dante, hablando con la madre que nunca conoció pero a la que respetaba profundamente. «Papá lloró, ya lo conoces. Se ha vuelto muy sentimental con los años». Dante se agachó y limpió una hoja seca de la lápida. «Sé que me estás cuidando desde allá arriba, y quiero darte las gracias por traerme al mundo. Pero también quiero contarte que soy feliz. Muy feliz». Unos pasos se escucharon detrás de él sobre la grava. Dante se giró y sonrió. Ahí venía Isadora. El tiempo había pasado por ella con amabilidad. Tenía 42 años, y algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, marcas de risas y preocupaciones maternales, pero seguía siendo hermosa y serena. A su lado caminaba una niña de 14 años, Sofía, la hija biológica de Octavio e Isadora, que tenía los ojos miel de su madre, y un poco más atrás Octavio, con el cabello totalmente blanco pero caminando erguido, miraba a su familia con orgullo. «No queríamos interrumpir, hijo», dijo Isadora acercándose y poniéndole una mano en el hombro. «No interrumpes, ma», dijo Dante con naturalidad. La llamó ma, como siempre lo había hecho. Isadora miró la tumba de Elena y se persignó con respeto.
Ella estaría muy orgullosa de ti, Dante. Eres un hombre de bien. Dante miró a Isadora. Recordó las historias que le habían contado. Recordó que él era un bebé moribundo y que esta mujer que no tenía su sangre le había dado la vida a través de su propio cuerpo, alimentándolo, salvándolo, amándolo cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Dante tomó la mano de Isadora y la besó, tal como su padre lo había hecho el día de la boda. «Ella me dio la vida, mamá», dijo Dante, mirando a Isadora a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. «Pero tú me enseñaste a vivirla. Tú me salvaste. La sangre me hizo nacer, pero tu leche y tu amor me hicieron quien soy. Tú eres mi madre, Isadora, hoy y siempre». Isadora sintió que el corazón se le hinchaba. Las palabras que siempre había temido no escuchar, las palabras que validaban su existencia entera, estaban ahí, flotando en el aire fresco de la tarde. «Te quiero, hijo», susurró ella, abrazándolo fuerte. «Y yo a ti, mamá». Octavio y Sofía se unieron al abrazo. Allí, entre los vivos y los muertos bajo el cielo de México, la familia Montenegro era un testimonio viviente de una verdad universal. No importan los apellidos, ni las herencias, ni el ADN. La verdadera familia es aquella que te sostiene cuando te caes, que te alimenta cuando tienes hambre de cuerpo o de alma. El milagro de Isadora no fue solo la leche de una limpiadora, fue la valentía de amar sin barreras. Y así, con un abrazo que cerraba el círculo del destino, vivieron no como en un cuento de hadas, sino como en una vida real, llena de desafíos, pero siempre, siempre, llena de amor. Fin.